Hola, Hola. hola a todos. Hola, pasita. ¿Cómo estáis? Bien. Hola, somos Geek Clase Media. No, no es así. ¿Cómo es? No sé. Esto pasa porque no lo hacemos seguido. Somos Antofa Geek. Eso éramos. ¿Y el nombre del podcast cuál es? Geek Clase Media. Ya, eso. Eso éramos. No era como yo decía. No, Nunca es como yo digo. no. Puta la wea. ¿Cómo están? Nunca te haré razón. Tanto tiempo. Eh, Hemos estado un poquito ausentes. Tapado en pega. Sí, tapaban pega, pero igual todavía estamos Vivo. vivos. Y vamos a hacer capítulo, seguir hablando de cositas ñoñas. No, pues no tenéis que decirle que era un capítulo seguido. Tenéis que así se acaba la sorpresa. No, pues si no Y le después digo. nos volvemos a saludar. Ah. Ah, ya no importa. Eso. No dije que íbamos a grabar dos capítulos al Entonces mismo tenéis tiempo. que No, borrar olvídense esto. esa wea. No vamos Eso. a grabar dos capítulos al mismo tiempo. No es así. No. Se grabaron en días distintos. Y sin público en el estudio. Las risas son grabadas. Ya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Pachita? No sé, pues tú tenéis la pauta. Ah, La escribiste en tu cuaderno. Yo le escribí en mi cuaderno. No en mi libretita. Tú no entendí mi letra. No. Puta la wea. Es muy sofisticada a veces. ¿Por qué? No sé, Un weón me dijo que yo escribía en élfico. un poquito. Puta la wea. Ya. Ay, me duele el pupo. Pucha. Tengo un tema con el pupo, pero bueno. Ya. Hoy día vamos a seguir con el tema del rol. No, güey. Ya. Sí, porque como lo tomamos en el capítulo anterior, hablamos de Calabozos y Dragones y más o menos la historia de Calabozos y Dragones. Hoy día vamos a ver qué pasaba entre medio, entre los años 70 y 80. Drogas. Drogas, Drugs. alcohol, Drugs. y ¿cuánto se llama? Onda disco. Qué horror. ¿Te imagináis jugar rol con onda disco? Con la... No sé cómo interpretarlo, ¿cachai? Con música de fondo de quién sería? De los Village People. ¿Por qué los Village People? Porque son de Con la época. Donna Summer. También la Donna Summer. Pero yo soy más bandera. Pero los Village People. ¿Por qué se te sale el homosexual? Porque por mi letra, Puta la wea. mi letra de elfo. Ya. Elfo hermoso. ¿Qué pasó con el... ¿Qué pasó? wea pasó en los 60? ¿Qué pasó en los 70? Si no, acuérdate que habíamos dicho la vez anterior que Calabozos y Dragones aparece el 74. Ese año Gary Gygax, sin tomar en cuenta a Dave Yo nomás. Arneson, Yo publicó nomás. el juego que habían hecho los dos. Yo hice esto solo. Y aparecen como Calabozos y Dragones de Gary Gygax y Dave Arneson, que me la chupe. ¿Quién soy vos? ¿Quién soy vos, weón? Entonces aparece como es el primer juego de rol que aparece en la cajita que decíamos, con las hojas de personaje, las miniaturas, el juego de dados, que era novedoso también, no lo hablamos la vez anterior, pero era súper novedoso el cuento del juego de dados. El concepto de... El concepto, claro, de que teníais dados poliédricos, que no se usaba. El dado era de 6 caras, siempre ha sido de 6 caras, y el invento de los dados poliédricos. Me atoro con saliva. Si usted no sabía que había dados que tienen más de 6 caras... Entonces no he jugado rol. ¿Qué hueá hace acá? ¿Qué estás weyando acá? Ándate. Hay dados hasta de 100 caras. Creo que es lo que más hay. Es una bola infinita la wea. Entonces también está el dado de caras infinitas de Gravity Falls. De Gravity Falls. Pero eso, después de que sale Calabozos y Dragones, todos dicen, oh, weón, la weá pegó, hagamos nuestro propio juego de rol. Y durante toda la época de los 70 empiezan a salir distintos juegos de rol, algunos que son de frentón, copias de Calabozos y Dragones. Hay otros que intentan hacer cosas distintas. Muy extraña. Sí, pero en realidad era como muy experimental y muy pobre. Es que lo que pasa, hay que entender que era una weá nueva. Igual había pegado, pero no era una cuestión de masa. ¿Ya? Entonces no iba a gastar plata en un manual de rol
por muchas empresas que hicieran juegos de mesa. Entonces, igual no gastaban mucha plata, se imprimía en papel barato. Las portadas eran en blanco y negro muchas veces. Otro era un cartoncito doblado nomás y con una portada. Pobre. Sí, pobre. Eran casi panfletos. Eran casi panfletos la mayoría de los juegos de rol, excepto los que hacía TSR, que era una empresa que se fundó para hacer juegos de rol, que se dedicaba a hacer juegos de rol, y que los buenos le ponían un poco más, pero tampoco no era que le pusieran tanto. Si se preocupaban, por ejemplo, de que la tapa del juego fuera como vistosa y tuviera colores. Bonita. Pero adentro seguía siendo con Blanco y negro. con algunos dibujos, no muchos si es posible, pero todos los dibujos eran blanco y negro. La tipografía era la más común, porque era la más barata en ese tiempo. Entonces no tenían mucha tipografía especial ni uno de eso. Es como hoy día cuando tú... El juego de rol siempre ha sido el juego para lo humilde. Es que claro, o sea, pobre. Y era experimental también, pues, entonces no iba a gastar plata en eso. Para arriesgarte. Claro. Entonces, ya al año siguiente ya tenéis 4 juegos nuevos en venta. Para el 70, aquí estoy viendo, para el 75 tenéis 4. Para el 76 ya salían 5. Al 77 hubieron 7 juegos de rol nuevos. Y el 78 ya tenéis 10 juegos nuevos. Y cada año iban manteniendo más o menos ese estándar de cantidad de publicaciones. Se crearon nuevas editoriales que trataron de hacer lo mismo que de TSR, con menos plata, pero con igual imaginación. Si al final eran gallos súper creativos y talentosos que estaban intentando crear cosas nuevas. Y dentro de esto nace una dicotomía que hay en los juegos de rol que existe hasta el momento, hasta la actualidad. Y esa dicotomía es el problema de el realismo versus la simpleza. Ya. Que es lo que viene en el cuento de los sistemas de juego. Para que ustedes se hagan idea, los sistemas de juego que se crean simplemente son se crean en base a por lo menos lo que hicieron de Calabozos y Dragones, porque estos gallos eran súper ñoños, sabían matemáticas. Lo crearon a través de estudio estadístico. Entonces, cuando ellos pensaron cuáles son los dados que me suman más posibilidades, o que puedo jugar más con las posibilidades, veían que el dado de 6 no era lo suficientemente el más óptimo. Entonces tuvieron que acudir a estos dados de más cara. Calmado. ¿Qué pasó? Estoy muy lejos. Ya. Entonces, cuando acudieron a estos dados de más cara, pudieron crear... ¿Tuvieron que hacerlo o ya existían? O sea, de hecho, los dados los dados poliédricos... Los dados de 6 siempre han existido. Sí, los dados de 6 siempre han existido. Los dados poliédricos están basados, en realidad, en una cuestión matemática del tiempo de los griegos. Que son no me acuerdo cómo se llaman, pero eran como las figuras perfectas que representaban ciertas cosas. Tenía que ver con los pitagóricos. Y ahí tenían figuras de 12 caras, de 8 caras, de 6, de 10. Todo ese tipo de figuras aparecían, ya la habían estudiado los griegos. Figuras regulares. Uh-huh. Porque obviamente los griegos querían que todo fuera regular, todo fuera armónico y bonito. Entonces la pirámide de 4 caras, donde todas las caras son iguales, el cubo, el dodecaedro, que tiene 10 caras, y así sucesivamente. Y esas son las... Tuve que armar todos esos monitos en la básica. Sí, pues si te lo enseñan en la básica. Era un hueveo. Pero tienen que ver con el estudio de que tenían en ese tiempo, que en ese tiempo era mitad geometría y mitad filosofía, ¿ya? Y buscaron en eso y se inspiraron en eso. Claro, tenían tantas caras y eran fáciles de hacer. O sea, de generar las plantillas para crear esos dados. Si eran imágenes regulares, cuerpos geométricos regulares. Ahora, ¿cuál era el problema? Que tú podías tener, independiente de que tengáis un montón de números y de cuánto se llama, de posibilidades, tenías que adaptar eso
a la realidad que tú querís representar en el juego. Y ahí empezó a ver el asunto de, ¿lo hacemos más realista o lo hacemos más sencillo? Hubieron juegos que optaron por el realismo y llenaron sus manuales de tablas y tablas y tablas de todo lo que podía ocurrir, y intentaron cubrir todas las posibilidades de su mundo. Y hubo otros que se tiraron a los más básicos, pero que en realidad su sistema se volvían en algunos puntos irreales. No, puta, sus personajes podían hacer lo que quisieran, podían saltar lo que quisieran, podían... Demasiado OP. Demasiado OP. Se movía todo demasiado en la nebulosa de la decisión del máster. ¿Ya? Entonces... es un cuento que todavía persiste. Sí. Todavía hoy en día hay distintos sistemas de juego y hay jugadores que les gusta más, o máster también, que les gusta más el sistema de juego más realista, donde está todo como bien calculado. Bien calculado, te dice exactamente lo que tenéis que hacer, cuánto lo podía hacer. Es más restrictivo. Es mucho más restrictivo. Hay otros sistemas que son más libres, sí, que dependen de la interpretación, de ese tipo de cosas. Pero tampoco no... hay algunos que han intentado llegar a un equilibrio, pero es difícil. No hay para todos los gustos y nunca se han puesto de acuerdo. De hecho, la mayoría de los primeros juegos que aparecieron fueron porque no les gustaron el sistema de calabozos y dragones, porque lo encontraban muy, muy sencillo y no era muy realista. Sí. Entonces eso fue que hizo que muchos otros juegos aparecieran. Ahora, lo interesante de esta época es que en lo que va desde el 74 que sale Calabozos y Dragones a el principio de los 80, a los años 80 principalmente, ya en esa única época ya tenéis cubierto todos los posibles géneros que tenemos hasta hoy día. Casi todos. ¿A qué me refiero? Al año siguiente de Calabozos y Dragones, acá tengo una lista de los juegos que salieron. Al año siguiente de Calabozos y Dragones salieron 4 juegos, pero dentro de los que se podría nombrar interesante salió Vanguard. Vanguard era un juego basado en el mundo de los tres mosqueteros. Era de espada, capa y espada. De capa y espada. Que es un tipo de... Una ambientación que es muy, muy común hoy en día. Séptimo Mar, los mosqueteros. Pathfinder no es tanto, no, Pathfinder es fantasía. Pero tiene mucho. Sí. Ya al siguiente año empezaron a aparecer los juegos de ciencia ficción. Ese mismo año del 75 salió Bot Hill. Bot Hill era un juego del oeste. Ya. Que era de TSR. Starfaring apareció el 76, que es un juego de ciencia ficción del espacio. También apareció Metamorfosis Alpha, que también es un juego del espacio. Buen nombre el otro. El primer juego de una franquicia basado en otra obra de ciencia ficción fue uno de Flash Gordon. Ya. Después apareció, un tiempo después, uno de John Carter. Y el tercero fue de Star Trek. Antes de la película. De una franquicia mucho antes de la película. Los juegos de superhéroe aparecen en esa época también. Tenemos, por acá busqué, Superhéroe 2044. Ese era un primer juego donde se hablaba de humanos con superpoderes. En el 79 apareció un juego que se llamaba Bushido. Pero... qué bueno. Pero superhéroes sin franquicia reconocida. No, sin franquicia reconocida. La franquicia... Es un superhéroe que tiene super fuerza y vuela, pero no es como ese superhéroe que... No es como ese superhéroe. Es como lo que hoy día sería Mutante y Mentes Maestras, Mutant Mastermind. Un juego genérico de superhéroes. ¿Ya? Pero... El Bushido vendría a ser como... El Bushido es del Japón medieval. El papá de Leyenda. De Leyenda de los 5 Anillos y otros juegos que se han inventado en el Japón medieval o en Japones medieval fantásticos, como el caso de la Leyenda de los 5 Anillos. Bucaneros, juego de pirata. Full. Sí. Séptimo Mar. Sí, Full Séptimo Mar. ¿Qué más tengo? ¿Pero por acá? hay homosexualidad en ese juego de pirata? No, eran los 70. No.
Comandos. Mi amor me sorprende. No, sí sé, pero... G.I. Joe. Comandos, sí, juegos de donde tú podías ser un comando en cualquier tipo de guerra. Entonces, tenéis casi todo ya cubierto. O sea, en los 6 años que quedaban de la época de la década de los 70, los escritores y creadores de juegos de rol Lo agarraron todo. lo agarraron todo y lo sacaron todo. No con la misma calidad de lo que se ve ahora. Eran los primeros intentos. Algunos intentos bastante buenos y que todavía sobreviven. Que no estaba era el terror. El terror todavía no se toca y no sé por qué costó tanto que ya en los 80 recién aparece el primer juego de terror. Porque acuérdate lo que había pasado con los vampiros. Po. ¿Qué cosa? Habían pasado de moda. Sí, pero había otros tipos de juegos de terror. Slasher no es fácil no jugar un slasher, po. sino que, o sea, por ejemplo, el terror cósmico de Lovecraft estaba ya en Calabozos y Dragones. De hecho, muchas de las criaturas de los monstruos que aparecen en Calabozos y Dragones son criaturas Lovecraftianas. Pero los Calabozos y Dragones no va a... O sea, sí puede darse ciertos toques de terror a la historia. Pero no es... No es eso. El móvil. No es eso, no es el móvil, no. Entonces, todos estos géneros empiezan a aparecer en los 70. Pero al mismo tiempo empiezan a aparecer todos los juegos que quieren competirle a Calabozos y Dragones. Porque cuando tenía una wea que es popular, muchos quieren copiarlo. Entonces ya al año siguiente, por ejemplo, tenéis Túneles y Trolls. Que era... Después, en el 76 salió Los Caballeros de la Mesa Redonda, que si bien no es un juego, estaba ambientado en otra época, pero también quería pelearle el cuento de ser un juego de fantasía. Monster era un juego de... Lo mismo, era exactamente lo mismo que Calabozos y Dragones, pero más... Se fueron poniendo menos creativos con los nombres. Claro. Caballería y brujería. ¿Ya? Chivalry and Sorceries. O Sorcery. O una wea así. Chivalry and Sorcery. Sí, esa wea. Esa misma wea. Que... Ese está interesante el nombre, ¿cachai? Sí, eso está ambientado en una Europa medieval. Muy parecido a lo que sería hoy ¿Hay día. copias de esos juegos? Es muy Sí. difícil encontrar. Se pueden encontrar todavía. Hay alguna... Son reliquias esa hay wea. gente que se... O sea, copias en pergamino. físico, copias en físico no lo van a encontrar. Muy difícil. No. Y deben ser súper caras. Puede que muchos de esos juegos todavía tengan copia porque se alcanzaron a digitalizar. Ya. O la fotocopia. Sí. ¿Ya? Recuerde que este es el juego de lo humilde. Bifrost. Un juego también. High Fantasy. Adventure in Fantasy. Hay un juego de gangster también que no me... Villano y Vigilante, que también es de Igard. Habían un montón de juegos de tipo de fantasía. Muchos eran unas copias descaradas de Calabozos y Dragones. De hecho, algunos le cambiaban solamente algunas partes de la regla. Todavía no estaba la patente del uso del sistema. No, sí estaba la patente. Ah, Sí. los huevos. No, sí, empezaron al tiro. Sí. A ver, TCR durante toda esa época tuvo muchos conflictos legales con creadores, con jugadores y con gente en general que ellos pensaban que los estaban cagando con sus derechos. Editoriales. Había derechos editoriales y del sistema. Porque habían jugadores o máster que creaban material para el juego. Ujú. Y ellos querían de alguna forma... Sacar la tajadita. O sea, no sacar la tajadita, pero de alguna forma hacerlo... Compartirlo. Y si puedo ganar un poquito de plata con eso, bacán. Bacán. Pero tampoco no era el negocio del mundo. Y tampoco lo es hoy día. Y TSR les Perdón, cortaba, cabra, pero no lo es. les cortaba las alas frígido. Onda juicio, weón, porque estáis ocupando mi nombre, weón, y weón así. Entonces por eso mucho de ese material. Es una práctica antigua. De ese material que iba a hacer de Calabozos y Dragones, pasó a ser otro juego. Le dieron otro nombre, le cambiaron algo Y listo. y lo comercializaron de otra manera. De hecho, TSR también, bueno, por donde pecas pagas, también tuvo problemas con
escritores y autores de fantasía. Porque ellos tomaban cosas de, ay, te voy a tomar esto de tu... ¿Nunca tuvieron problemas con...? Con Tolkien tuvieron un montón de problemas. Eso iba a preguntar. Con Tolkien tuvieron un montón de problemas. De hecho, por eso tuvieron que... En algunas ediciones los medianos se llamaban Hobbit y tuvieron que cambiar los Halfling para que no... Derechos de autor. Tenía... La palabra Hobbit es un derecho de una marca registrada. De Tolkien, ¿cachai? Tuvieron problemas incluso con los derechos de Alicia en el País de las Maravillas y de Lewis Carroll, porque usaron en algunos manuales de monstruos aparecía el Jabberwocky y la espada Valpur, que apareció en varios entonces tuvieron varios problemas con ese. De hecho, en algún momento los jugadores de rol hacían tallas con la marca TSR y le ponían en la S un signo peso. ¿Ya? Bueno, había muchos problemas de ese tipo. Y otros que intentaron hacer cosas nuevas y algunas quedaron ahí y otras que fueron boom, pero nunca pudieron igualar de alguna manera a Calabozos y Dragones. De hecho, no hay juego de fantasía de ese tipo que haya podido igualar a Calabozos y Dragones en cuanto a venta o fanáticos. Incluso juegos que son oficiales de franquicia. Los juegos que han sido oficiales del universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, no pegaron. O sea, muchos han pegado, muchos han sido los juegos oficiales de Calabozos y Dragones, pero no pueden competir con Calabozos y Dragones. Está tan metido en la sangre de los roleros, el sistema y el mundo, la forma de ver la fantasía de Calabozos y Dragones, que al final todos llegan a eso. Ahora, estamos hablando de los 70. Tenéis los últimos rescoldos del hipismo. Muriendo ya mucho en los 70. Pero estaba animado más o menos el rol de esa época por ese espíritu. El espíritu de innovar, el espíritu de la contracultura de los 60, que había durado hasta los 70. Eran la mayoría de los escritores de juegos de rol y todos los que estaban haciendo juegos de rol en ese momento eran gente que había sido niños en los 60. Entonces venía con ese espíritu muy Kennedy, muy... Todavía antes de que Watergate te matara y Vietnam te matara el espíritu del patriotismo. Y del sueño americano, del sueño de soñar. El patriotismo puro y duro. Pero cuando llegan los 80, ya cambia la cosa. Y tenemos otro tono de los juegos de rol. Los juegos de rol se vuelven más oscuros. Y en general... Estamos desencantados. En general la cultura se vuelve más oscura. Los mismos cómics tienen... sus versiones más oscuras son las versiones de los años 80. En los años 80 aparece el famoso Dark Knight Returns. Ya. De Frank Miller. Se hace lo de Watchmen de Alan Moore, que son cómics súper críticos. Alan Moore, el abuelo de todos los escritores. Sí, en general el abuelo malhumorado. Son cómics muy... Algún día vamos a terminar ese video de Alan Moore. No, ¿cómo lo hemos hecho? Terminar, empezarlo, el proyecto está. Está el proyecto ahí cuando... Si quieren escuchar de Alan Moore, por favor, escríbanos, díganos. Amamos a Alan Moore. Alan Moore me da miedo, pero es como, sí, dígamelo. Me asusta, me intimida. Entonces, esa mirada post-punk o punk. Y yo creo que punk. Muy punk, muy de... Así, muy en la sangre punk, está hirviendo. Sí, muy en respuesta al revival conservador. Recuerda que en Estados Unidos empieza Reagan con toda su revolución conservadora. En Inglaterra está la vieja Thatcher con su propia revolución. Que, bueno, la vieja Thatcher estaba desde antes, de los años 70 ya estaba ella. Weón. Y todo eso influye en esta contracultura que se vuelve más oscura. El desencanto de la más persona. Desencantada. No va a llegar a ser tan... el desencanto máximo va a llegar en los 90, sí. Sí, pues es tu generación. Sí, pero todavía en los 80 como que todo se pone como un poquito más introspectivo y un poquito más... Mira, como millennial consagrada, yo quiero decir que mi generación es la generación que ya era, weón, solo queremos morir.
Sí, Sí, obvio. así, derechamente. La tuya es, puta, esta vida culiá, me prometieron cosas y la vida es como el hoyo, me voy a revelar nomás. Nosotros como, ¿sabes qué, weón? Adiós, solo quiero morir. Esa es mi generación. Por favor, millennial en los comentarios confirmen. Digan si es así. Entonces, eso es lo que pasa. No sé, yo a los 20 era como, weón, solo quiero morir. Y eso, lo que yo lo que explicaba. No vale la pena. Lo que explicábamos en esto del el ambiente que se vive en los 80. Un ambiente también muy materialista, pero también muy de mucha creación interesante. Acuérdate que en los 90 aparecen películas de culto, Blade Runner, Es que los 90 es otro tipo de de experimentación. experimentación. Sí. Ay, no puedo hablar. Lo voy a La borrar. rosca. Voy a borrar. No sé, me da lo mismo ya a esta altura. Ya bueno. He perdido el pudor. Acuérdate de lo que pasó después de que me operaron. Sí, Tuviste que ayudarme. sí. La enfermera me limpió el potito, weón. Esa weá. Ya no hay pudor. Sí, yo. ¿De qué weá te estaba hablando? Estábamos hablando de la experimentación de En los artística. 90, precisamente, salen cosas. La música cambia, la cultura cambia, la cultura pop, Sí. ¿sí? Es el espíritu del desencanto De la en los generación 90. X. Tu generación, La ¿cachai? generación X, sí. Generación de posguerra, Sí. ¿cachai? Pero De alta represión en un montón de partes, ¿cachai? Sobre todo en países pequeños como acá. sí. Viven eso. En los 80 está está eso incubándose, ¿cachai? Incubándose, Sí. y en los Pero- 90 explota. Pero hay, es súper interesante las cosas que pasan en los 80 a nivel de rol, a nivel de cultural, de lo contracultural, de la fantasía y todo eso. Hay obras muy interesantes que se están haciendo. Ujú. De hecho, en los 80 nace el cyberpunk. Sí. William Gibson. O sea, el cyberpunk no nace así como de este Y punto. paf, nació Chocapic. No. Por ejemplo, la imagen del cyberpunk nace primero que el género. Porque tenéis primero Blade Runner, la película Blade Sí. Runner, que te genera esta imagen de El cyberpunk sucio, hartas sucio. luces de neón. Y la otra que es Todo- muy influenciable todo es asiático. Akira. Sí. Pero todavía no nace el Cyberpunk, porque el Cyberpunk, esas películas son del 82 y del 83, si no me equivoco. Pero el Cyberpunk Género. como género literario Es aparece mucho antes. no, aparece después. Aparece mucho después, creo que ¿Y en el el- 86 con ¿Y William Asimov? Gibson. No, Asimov no es Cyberpunk. El Cyberpunk aparece con William Gibson, que es el primer escritor y el que hace el que crea toda esta onda de implante, de Ya. corporaciones tecnológicas peleando, de inteligencias artificiales, realidad virtual, ese tipo de cosas que nosotros hoy día la tenemos Acá en el celular que estoy asociada usando. con claro, asociada con el cyberpunk, pero todo eso influye también en el rol y aparecen juegos más oscuros. Más, vamos a decirle, no quiero usar la palabra experimental, quiero decir arriesgado. Sí, un poco más arriesgado. Por ejemplo, aparecen juegos de es la época donde aparece el cyberpunk 2020, 2020. claro. Cyberpunk, se llama Cyberpunk 2020 porque era lo que El se original. empezaba. Claro, que si ustedes han jugado el videojuego en realidad tiene su origen en el juego de rol, el 2020. Quiero hacer un paréntesis, inocente gente de los años 80 que pensaba que para los años 2000, Sí, íbamos a estar 2020, viviendo. íbamos a tener una vida fantástica, como weón, seguimos en la mierda. O sea, Fantástica en el sentido de, weón, en los avances tecnológicos, como weón, no. Más o menos, pero no. no es como eso, pero estamos por ahí. El otro día escuchaba alguna que, claro, no es la visión cyberpunk de sucio pero igual estáis conectado todo el día. No es la patineta voladora de Volver al Futuro. No necesitáis tener un implante para estar conectado, tenéis esta huevita al
así que... Y nos están escuchando y nos espían. Claro, no es tan... ¿Cierto? ¿Cierto, Google? ¿Me estáis espiando? Estas son algunas películas de espías que les gustaría... que Ver. podría ver. Claro. Se hace aparece el primer juego de rol de terror. Chan. Que, pues si no lo saben, el primer juego de rol de terror fue La llamada de Cthulhu. Llega a Japón. Llega a Japón, pero lo toma a Estados Unidos y lo pasa por un sedazo y te lo entrega para que tú lo consumáis, ¿cachai? Ya. Porque aparecen juegos de mecha. El primer juego de mecha es Mechton Z. Pero un juego hecho en Gringolandia, pero basado en mecha. Entonces, los japoneses llevaban, ¿cuánto? 20 años, 30 años siendo mecha. Pero era la época donde aparecieron los mechas en la cultura norteamericana. Que es para la cultura norteamericana. Llega Macros en forma de Robotech a Estados Unidos. Y el juego de rol que se hace es de Robotech. Macro y lávate la boca, cochino culiao. No, yo soy Robotech. Sí. Yo debo reconocer que lo siento mucho si usted le está ardiendo el hoyo en este rato, pero yo vi Robotech, no vi Macros, lo siento. Entonces cuando me tocó ver Macros, como que no, está bueno, no es lo que yo vi. Yo vi parte de las dos. No, yo crecí con Robotech. Ninguna completa. Yo crecí con Robotech, así que... Y sale un juego de rol de Robotech. Y la franquicia empiezan a asociar que, bueno, soy una franquicia, tengo que tener un juego de rol. ¿Cachai? Como, tengo un monito, tengo que tener los juguetes. Claro. O sea, al revés. Tengo un juguete, tengo que tener la serie. Tengo que tener la serie. De hecho, uno de los juegos de rol que salieron al tiro así de una fueron las Tortugas Ninja. Los cazafantasmas tienen su juego de rol. Bueno, obviamente Star Wars, su primer juego de rol es de esa época. No, vino a mí la música disco de Star Wars. Tan, tan. Ta, 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 ta. Hay un juego de rol de James Bond. Yeah. ¿Cachai? Hay... Bueno, juego de rol de... Está el juego de rol de Doctor Who. Ya tiene su primera edición en los 80. Conan, que no había aparecido hasta El bárbaro. Conan el bárbaro. No el detective Conan, pues. Qué bacán sería ese juego de rol. No sé. No sé. Hay que decirle al Seba. Sí, o sea, el que... Avíspate, weón. Sí. Y empiezan a Ay. aparecer todos estos juegos nuevos que van a crear el ambiente para los juegos que vienen para los 90, que ya van a ser mucho más oscuros, que incluso van a apuntar a un público un poco más adulto, o un público que quiere otro tipo de historia, que quiere salir un poco del cuento de la fantasía heroica. Los primeros juegos que apuntaron a eso son los juegos de los 80, donde desaparece el héroe y aparece el antihéroe. El juegos como ya lo dijimos, el Cyberpunk, el Cthulhu, son juegos donde ya no es el héroe. Los juegos de espías que salen en esa época también son muy de antihéroes, no de héroes. Que no es como el ideal del juego de rol fantástico de los 70. Uno interpreta al héroe. Uno es el héroe. Claro. Es que O como nosotros, que tratamos de ser los héroes y después nos damos cuenta que somos los villanos. Es que el juego de rol de los 70 Somos los malos. está inspirado en los ideales de heroísmo que tiene la gente en los años 60, que era más idealista. Sí. Más idealista. Los ideales como que se pierden durante los 80, se trastocan. Yo creo que idealista, así como media cartuchona, ¿cachai? No tan cartuchona, pero estamos hablando de la época de los hippies. Paz, amor, que se pensaba que se podía hacer cosas, que el mundo se podía cambiar. No peleen. Que el mundo se podía cambiar sin violencia, ¿cachai? Ese No, tipo de wea. siempre hay que elegir. Siempre hay que elegir la violencia. Yo siempre elijo la violencia. Entonces tenéis todos estos tipos de juegos que van a ir llevando un poco a lo que viene en los 90, ¿ya? También en la época de los 80 también aparecen juegos en otros idiomas que no fueran el inglés. En los 70 estaban principalmente los juegos se hacían en Estados Unidos principalmente, y algunos pocos en Inglaterra.
Y en los 80 van a aparecer juegos de rol franceses y juegos de rol en alemán. Uy, uy. Uy, uy y ¿Qué juego francés? Está juego francés que tenemos acá. No sé, los juegos alemanes me dan como susto. Juego en francés. Oui, oui. Sí, Bonjour. Hay Baguette, monsieur. por acá tengo uno de los que se alcanzaron a conocer muchos de los jugadores noventeros. Es el In Nomine Satani Magna Veritas. Medio nombre, weón. Es un juego de mierda. Yo lo siento si alguno. Es solo el nombre. Si alguno lo jugó y le gustó, bacán, pero yo lo jugué y lo encuentro una mierda. Una basura. Sí, una basura. Es el único juego. El único juego que yo puedo decir que no me gusta. Así de frontón y que no le doy ningún. Y eso es bastante. Sí, en general yo le encuentro siempre alguna hueá buena a los juegos, no. No viene Satani. Es basura. Supuestamente es solo el nombre chingón. Supuestamente cuando llegó acá a Chile a principios de los 90, porque esto es de finales de los 80, no, a principios de los 90, a mediados de los 90 llegó así, te lo vendían como el juego satánico. Porque no viene Satán y Magna Veritas, es que el juego se trata sobre la pelea entre ángel y diablo, demonio, ¿ya? Pero está súper mal hecho, el trasfondo de la historia es fome. Una mierda. Es poco. No se esforzaron mucho en hacerlo. Pero después cuando yo lo voy leyendo bien y me interiorizo un poco porque a mí me lo masterearon. Y era como, este juego es satánico. Y cuando lo voy leyendo. Las pocas extrañas veces donde tú jugaste. Sí, las pocas extrañas veces que donde me presté para el huevo de otros hueones. Lo voy leyendo y resulta que esta weá no es un juego en serio. Es una... ¿Cuánto se llama esta weá? ¿Cómo no? ¿Un juego en serio? No, es un juego en broma, es un... ¿Una sátira? Una sátira. Pero el problema es que no se entiende. No sé si el sentido del humor de los franceses es distinto, pero no se entiende. La sátira no te hace reír. Y es muy tonto. No está bien hecho. No entiendo nada. No. ¿Qué está pasando? No sé si... o sea, yo he jugado otros juegos franceses, más modernos sí. Por ejemplo, el Keltia. ¿Keltia francés? Keltia francés y es súper buen juego. Pero no sé por qué ese juego. Y mucho... ¿Por qué tomaron la mala decisión de hacerlo así como, es un chiste? Mucho lo recuerdan. Pero no lo entendiste, deja explicártelo. El gran juego satánico que había en la época, pero no. Ahora, igual los 80 trajeron mucha polémica. Hablamos la vez anterior del rollo de... El problema de este chico que se perdió, no me acuerdo el nombre ahora. Que trajo problemas a Calabozos y Dragones. Sí. Este cabro que se pierde en los túneles, que trajo un montón de atados para TSR, pero ahí hay un detalle. O sea, cuando TSR apareció en los diarios como promotores del satanismo y como pacto, una cosa que... ¿Cuál es la palabra que busco? Sacrificio y cosas así. Cuando se hizo esa asociación negativa, por alguna razón, las ventas subieron. Entonces eso representa que la gente es como el soberano pico. Claro. Eso. Y lo otro que es como, esta wea debe ser terrible buena. Sí. Vamos a ser satánicos. Sí. Me importa una raja el cabro, weón. Juguemos esta wea, claro, y podríamos morir. ¡Oh, qué bacán! O sea, se lo compro. Hubieron muchas campañas en contra de los juegos de rol en Estados Unidos, especialmente en las partes más diarios conservadores. Tú eres amigo del demonio. Así, tipo, claro. Si tú jugas al D&D, eres amigo del demonio. Los homosexuales. Es el rollo de... Y ese y eso afectó a todos. O sea, a TSR no lo afectaba si en un momento... principio sí, así como chucha, weón, esta weá se era al hoyo. Está bueno. Pero a otros sí lo afectó porque eran más chicos. Sí. Y no tenían la espalda que tenía TSR. TSR en su momento más
de más esplendor en en los 80 tenía 300 empleados. Oh, Era para una empresa Caleta. de juegos de rol, era más que la chucha. en la época. En la época, ¿cachai? Claro, en esa época tenía que tener los desarrolladores de los juegos, la gente que estaba encargada del mercadeo, tenía que tener los diseñadores de diseñadores gráficos, publicistas, tenía que tener un montón de gente trabajando ahí para Lo mismo sacar que un una manual. editorial normal debe tener para triunfar, para que tus libros Pero, triunfen. pero hoy día el trabajo es... Hoy día te podías autoeditar, po. Pero no es la mejor opción. Pero lo podía hacer, ¿cachai? Ay, concha tu madre. Ah, Dios mío. Bueno, en algún Sí, lo podía hacer. En su momento deberíamos hablarlo, pero cuando lleguemos a esa parte de la historia, cuando el rol se vuelve el juego, el rol pasa a mano independiente. En los últimos años. Ujú. Pero Tú eres amigo de... esos son los principales problemas que tienen los juegos de rol en los años 80, es en romper un poco ese prejuicio que se tiene de que es un juego satánico, de que afecta mentalmente a la gente, de que crea psicópatas o enfermos mentales. No, esos jugadores ya venían fallados, po. Hay gente que ya viene fallada y que Saludos a los cabros que juegan ahí con nosotros. todo, Puro sociópata en potencia. Tan así. Conchetumare. Bueno, estoy a un mal día de dejar la zorra, sí. Ese nivel de jugadores. pero estamos hablando de gente Cabros, vayan a que terapia. tenga problemas acuáticos. Cabros, vayan a terapia. El asunto es que eso es lo que pasa con el rol principalmente, lo que pasó también con la música heavy metal, con toda esa weá. Puro satánico. En los 80 hay mucho de terror satánico. Tenemos que hacer un capítulo aparte del Satanic Panic. Es que Satanic Panic, bueno, es una parte de eso. El Satanic Panic. El Satanic Panic es más que eso, es un sentimiento. No, el Satanic Panic fue un rollo que ocurrió que hubo gente que declaró que ellos habían sido violados, niños, violados, usados para rituales satánicos. Sí. Y eso le costó pegas, costó vidas, costó un montón de weas. Y después se dieron cuenta de que la forma en que se descubrieron esas cosas eran huevadas. Al final se inducía a los niños a decir ese tipo de cosas. Sí. Y se le daba crédito, por ejemplo, los recuerdos que se recuperan por hipnosis, siendo que en una hipnosis tú también puedes inducir recuerdos. Sí. Y ni siquiera con hipnosis, de forma... Podéis dirigir las entrevistas cuando estáis entrevistando a una víctima, ¿cachai? Entonces, podéis inducir sobre un todo montón si de son recuerdos. menores de edad y los teníais Entonces, solos. claro, y entonces en base a eso, mucha gente perdió pega, mucha gente supuestamente estaba metida en esta gran organización satánica que está tratando de destruir Estados Unidos. Fue acuático, sí. Hoy día lo vemos como, los weones Qué hicieron... chistoso. Pero un hueveo. Fue un asunto... Gracias, Texas. Fue un asunto de ¿cuánto se llama? De tener cuidado. ¿Cachai? Cacería bruja, para variar. Juegos de la época. No me grites. No, es para ponerle énfasis. Para que la gente porque esta hora ya debe haberse quedado dormido de todas las weas que hemos hablado. Entonces, juegos, para que conozcan juegos interesantes. Acá tengo un listado de todos los juegos que han salido, pero no todos son interesantes, así que me voy a saltar. Un juego que es interesante que salió al año siguiente y que lo mencionamos hace poco es Vanguard. Vanguard es un juego de rol que se trata sobre capa y espada, el tiempo de los mosqueteros. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Vanguard fue el primer juego que se hizo cargo de una cosa que hoy día es muy común, pero que para la época era complicado, que es que los jugadores no puedan estar presenciales en la mesa. Entonces Vanguard es el primer juego que crea un sistema para jugar por cartas. Oh, la weá pajera. Pero ya. Pero ese sistema bien. después se arregló en los 90 para poder jugar por mail. Pero en esa época Yo hay juegos... me siento tocada porque yo empecé jugando rol por Messenger.
Ah, pero, Ahí te dejo el carné, hermanito sí, mío. pero el Messenger igual tenéis que, o sea, jugáis con la inmediatez. El otro jugador te respondía dentro del tiempo. Sí, Era po. casi como jugar en una mesa. El tema es que después de eso, cuando cagó Messenger, nos pasamos los foros. Y ahí era eterna la weá. No, sí, ahí son cosas eternas. Pero es el primer juego que tiene normas para eso. ¿Quién te conoce, Discord? De hecho, en Angard, el juego de Angard tiene una partida en castellano, que es la partida más larga en castellano que hay, que es una partida española. Pero sí es una partida no por carta, sino que por... Presencial. No, no es presencial. No. Es una partida por mail. Weón. Creo que hay tú puedes seguir en la partida todavía hay unas páginas donde se pone al día las cosas que han sucedido en la partida. Oh, qué bacán. Sí, esa partida estamos hablando de que empezó a mediados de los 90, más o menos, una cosa así. ¿Qué pasa si alguno de los jugadores muere? No lo sé. Oh, cacha tu madre. No lo sé. Bueno, Preocupaciones de la edad. claro, preocupaciones de la edad. ¿Viste? Te pusiste demasiado real esta weá. Te estáis saliendo de juego. Otro juego que deberíamos hablar y tener en cuenta de los años 70, pero que ha sobrevivido a las épocas, es Traveler. No. Traveler no es el primer juego de Space Opera, pero es el mejor. ¿Qué es una Space Opera, mi amor? Para los que ustedes no saben, una Space Opera es una parte de la ciencia ficción que te muestra los viajes al espacio, el hombre conquistando el universo. Es una Space Opera. Una Space Opera sería Viaje a la Estrella, Star Wars, es una Space Opera. Es aventura en el espacio, ¿ya? A veces no es de ciencia ficción dura, sino que es ciencia ficción blanda, pero es ciencia ficción al fin y al cabo. Y Space Traveler es uno de los primeros juegos, no el primero, pero sí uno de los primeros de ese tipo, y que sobrevivió a la época y creó su propia metatrama. La época del Tercer Imperio se llama. Ah, buena. Y Buen nombre. y te crea, y que es el primero que creó un cuento más creíble acerca de los viajes espaciales, saltos hiperespaciales, Ya. batallas entre naves espaciales, todo un rollo bien, bien interesante. Y Traveler ya lleva como 5 ediciones, ha sobrevivido hasta el siglo XXI, de los juegos que sobreviven del siglo XXI. No lo he escuchado. ¿No? Para variar de los juegos raros que conoces tú y que nadie conoce. y nadie quiere jugar, parece. Sí, Quiero jugar D&D. quiero jugar D&D, quiero jugar vampiro. No, weones. Sí, a ustedes le estamos hablando. Yo sé que escuchan. No entiendo cuando me dicen 7x7. Ay, bueno. Tenemos después RuneQuest. RuneQuest, lo conocimos acá. RuneQuest es uno de los pocos juegos que salió en la época que iba a competir con Calabozos y Dragones y que realmente representó ¿Un desafío? una piedrita? Una piedrita, pero que representó algo que era distinto realmente a Calabozos y Dragones. Creando un mundo aparte, porque el escritor de RuneQuest, él había creado un mundo en la universidad. Y había hecho un juego de mesa para ese mundo. Y después le llegó esta weá de los juegos de rol y dijo, bueno, tengo más posibilidades de hacer más cosas con RuneQuest. Y crea este juego en un... Voy a hacer mi propio juego de rol. En un universo que él había creado. Como Mujerzuela. Sí, mi juego de rol en un universo que él había creado. El problema es que después, porque ese juego es de Chaosium, que es una de las empresas más importantes de juegos de rol, porque tiene RuneQuest, tiene la llamada de Cthulhu. Y él hace eso, pero después le quitan los derechos de su mundo. Entonces tiene que pasar por todo un cuento el weón para volver a tener los derechos. No me acuerdo cómo se llama el escritor de este, pero tuvo toda una peripecia y RuneQuest no podía... Porque después compartían los derechos con otras empresas, entonces no podían sacar... Tuvieron que hacer una versión rara con una Europa medieval que no era Europa, una weá... Problemas pero RuneQuest era un excelente juego y es el que inicia el cuento del sistema de juego que ha tenido siempre los juegos de Chaosium, que es el sistema de porcentaje que lo tomó Cthulhu, que lo tomó sí. No me gusta. Ya entrando
a los 80. Hay uno que voy a dejar ahí. Tengo un solo juego raro que encontré esta y de ahí les voy a contar. No, dilo. No, pero es que después al final son los juegos raros. Ya. Porque yo quedé negra con esa weá que me Sí. dijiste. Tenemos en el 81 aparece la famosa llama de Cthulhu, que es Todos nos el volvimos juego locos. de terror también de Chaosium, y que es la cumbia. O sea, es el juego de terror es el juego que es de terror, que es realmente terror, que tú te podés cagar de miedo jugándolo, y basado en los en el universo creado por Lovecraft y sus seguidores. Tú jugás con un investigador en los años 20. De hecho tiene el mejor nombre para el máster, porque en ese juego tú te llamáis el guardián de los arcanos. Esa weá sí que da... Pichulona. Claro, es como te agranda 2 tallas. No, Dungeon Master, El narrador, toda esa weá, el narrador, el DM. el DM, el GM, toda esa weá, no. Bueno, el guardián de los arcanos, dime quién más. 6 centímetros de una. Claro, 6 centímetros de una. Actor de porno. No, Con bigote y peludo. Claro. Sí. Como el pelado Brace. ¿Qué pasa? Me duele el cuello. Pucha. El Cthulhu ha tenido otras versiones. Ha tenido versiones con otro tipo de sistema. Se hizo un sistema de 20, pero por lo general la gente prefiere el sistema normal que el porcentual. Y de hecho es uno de los juegos que tiene más ediciones. Por lo general los juegos tienen entre 5. Por ejemplo, Calabozos y Dragones tiene 5 ediciones. Vampiro tiene 5 ediciones. Nuevecita. Claro, pero no, porque Cthulhu tiene 7. Se saca la pichula de una. 7 ediciones. El tentáculo, weón, es más grande. Y todas bonitas. O sea, las primeras eran en blanco y negro, todo, pero se preocuparon un poco más. En los 80 hubo una mayor preocupación del arte de los juegos. Y tenéis toda la información como acerca de los mitos de Cthulhu ahí, como para tener varios monstruos para tirarle a la gente para que se vuelva loca. Vuélvete loco. Sí, interesante Cthulhu. Tenemos... Sé que nunca lo he jugado. Es bueno. Sí sé, pero nunca lo he jugado. Tenemos el primer juego del Señor de los Anillos. Es importante, pero no era un juego culiado. Era un juego culiado complicado. No se llama Señor de los Anillos. Los juegos de la franquicia del Señor de los Anillos son complicados. No sé qué tanto Los juegos de lo mesa último. también. No sé qué tanto lo último. Creo que había un juego de cartas. No sé. No lo sé. Porque este se llamaba Middle Earth Role Playing. O sea, el juego de rol de la Tierra Media. Así se llama. Pero muchos lo conocieron como el Señor de los Anillos acá porque llegó acá. Pero también los antiguos roleros lo deben conocer como el Señor de las Tablas. Porque la weá tenía tabla para todo, weón. Era horrible esa weá. Era de esos juegos que intentaron ser muy realistas, pero que se fueron de verga. Se perdieron en el camino. Tenía mucha tabla, mucha weá. Entonces, jugar, weón, ya voy a saltar, ya tiro un dado. Pues, ya, te salió el salto, tiro otro dado para saber cuánto saltaste, para verlo en la tabla. Ya, pero necesito que tire otro dado más para saber, porque esta tabla me dice cuánto saltaste en largo, pero no en alto. Sí. Ya, y esta otra tabla es para ver si ahora al caerte daño. Te sacaste la chucha. Llegó a un punto. No era un mal juego, estaba bien ambientado con respecto a todo el universo de Tolkien. Habían estudiado harto el cuento. Pero el sistema era huevo. Otro juego, por acá estoy buscando. Interesante. No es interesante. No. Aparecen los primeros juegos de superhéroes de franquicia de Marvel y DC. Y DC. Ninguno es recordable. Lo siento mucho. Como dice, había aparecido los juegos de Doctor Who en los 80. Mecton Z. O Mecton. Mecton es el primer juego de mechas que aparece. Machingo. Y era aplicable a todo universo de mechas que a ti. ¿Queréis robot? Acá tenéis robot. Ahí tenéis robot y todo eso.
Después salió el juego de Robotech, que es especialmente para Robotech. No Macross, Robotech. Claro. Pero sí, Mecton Z es como el primer juego. Muchos lo jugaron. Hay un juego que es importante no tanto por sí solo, sino por lo que generó, que es Ars Magica. Ars Magica, tú juegas con un mago en la Edad Media. Pero Ars Magica, como su sistema y su ambientación influyó, porque está ambientado en una edad oscura alternativa, Ya. pero muy basada en la real. Entonces eso influye en la visión que va a tener del nuevo mundo de tinieblas. De hecho, White Wolf compró por un tiempo Ars Magica y pensó en meterlo dentro de su mundo de tinieblas. Readaptar. Claro. Pero no, al final después lo vendieron y crearon otros juegos como Mago y Mago de la Oscura. Bueno, obviamente también Cyberpunk 2020, el juego de Cyberpunk. No han habido otros, pero no son tan buenos. Pueden también encontrar la versión nueva que está basada en el juego en el videojuego. Que el videojuego fue ahí nomás. Es solo el Keanu Reeves. Todas las críticas han dicho que el videojuego es ahí nomás. Claro que estaba mal acabado. Sí, que no tuvo, le faltó. Pero ese juego está basado en Cyberpunk, la ambientación de Cyberpunk creada por William Gibson para su trilogía de novelas del Sprawl. William Gibson también creó el Steampunk en su novela La máquina diferencial. Y a partir de eso se crea el ambiente Cyberpunk y el juego. La estética. La estética ya estaba creada antes. La estética que aparece en Blade Runner o en ¿cuánto se llama? Akira. Y esos son más o menos los juegos que se rescatan de la época y que como sobrevivieron con mejor salud. Muchos se perdieron en la Y buscando juegos raros, yo le conté a la esposita antes de hacer este video. Qué negra, cabrón. Y me dijo, no puede ser. A alguien se le ocurrió yo te dije, no puede ser, qué asco. A alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer un juego de la serie / telenovela norteamericana Dallas. Ya. Acá la gente que nos escucha no Dallas. Tiene idea qué wea es Dallas. Ya. Yo, cuando nací, Dallas ya no la daban. No. Pero yo soy ñoña de la cultura pop. Sí. Entonces me gusta averiguar esas weas. Entonces yo sé de qué trata Dallas. Por eso te dije, qué asco. ¿De qué trata Dallas, mi amor? Dallas es una novela sobre una familia. Telenovela. Telenovela, sí, es una telenovela. Se presentaba como serie porque los gringos no hablan de telenovelas, pero era una telenovela gringa sobre una familia de ricos tejanos petroleros, por eso se llamaba Dallas. La familia Ewing y las desventuras y la weá duró muchos años. Duró muchos años porque la gente la veía mucho. Fue el boom en televisión. Acá en televisión abierta se dio en Canal Nacional, me acuerdo, y era el boom, todos estaban metidos. Y de hecho hay un capítulo de Los Simpsons que hace una parodia a Dallas, que es cuando le disparan al señor Burns. ¿Quién le disparó al señor Burns? ¿Sí? Sí, eso está basado en el final de temporada de Dallas. ¿Quién le disparó a JR? Puta la wea. ¿Ya? Porque lo hicieron igual, porque en Los Simpsons terminaba la temporada y nadie sabía quién había matado al señor Burns. Tenían que esperar a la temporada siguiente para saber quién había disparado al señor Burns. Lo mismo hicieron en Dallas. Lo hicieron primero. JR, por si acaso, era el protagonista malo El prota saco de wea. Claro, era el malo en realidad. Pero todo lo que era Larry Hackman el que hacía de JR. Larry Hackman, por lo que sí, o sea, ¿alguien vio Mi Bella Genio? ¿El mayor? El mayor Nelson, él es Larry Hackman y que después hizo de JR. Que JR porque era Junior. Concha tu madre, ya. Entonces, y andaba con su Stetson tejano así, acuático, ¿ya?
Y hay un capítulo en que le disparan y quedó eso pendiente hasta la próxima temporada en que no se sabía quién había intentado matar a JR. Pero bueno, esa serie pasó por todas las mierdas y todas las malas prácticas que puede tener una serie. Hay una temporada completa que es un sueño de uno de los protagonistas. Qué mala clase, weón. Son de ese tipo de weas, pues si cuando ya lleváis como 12 temporadas y empezáis a inventar weas. Y no nos daba para tanto la historia, pero la gente lo veía. Estiraron el chicle, weón. La gente lo veía mucho y tenía desarrollo de... Bueno, la wea es que... Hicieron un juego de rol de esa wea. ¿Por qué hicieron eso? Porque lo bueno es que hicieron el juego de rol y los productores que pensaron que era buena idea dijeron, pero weón, si estamos haciendo un juego de rol de Viaje a la Estrella, ¿por qué no podemos? Que una serie que se sigue pasando, pero una serie de años, desde 66 era el juego de Viaje a la Estrella. Entonces, ¿por qué no hacemos una de estas series que se está dando y la gente lo va a ver? Pero no entendían la diferencia que había entre Viaje a la Estrella y Dallas. Viaje a la Estrella era una serie de ciencia ficción que daba para hacer un juego de aventura. Dallas es como si hiciera un juego de rol de... Amor de mercado. Claro. A ti te va a tocar ser el peyuco y a ti el chingado. Una wea así, ¿cachai? Con el respeto que a la gente le gustan los... Oye, a mí me encantó esa novela. Yo no la vi. Sí, yo la vi y yo estuve ahí cuando... el peyuco. Yo estuve donde estaba ahí cuando mataron al peyuco. Ese día yo estaba en la casa de una amiga porque yo no tenía internet en esa época. Yeah. Y entramos en los chats de Latin Chat. Y estaba la zorra en los chats. Así como, weón, mataron al peyuco. El primer impacto de internet. Eso. Y se le ocurrió hacer un juego de rol de esa wea. Encuentro que se hicieron 80.000 cajas de juegos de rol. Y vendieron una mierda, pues, y de hecho creo que uno de los productores le dijo, ya weón, sacaste esta weá, pero ¿quién va a comprar los 79.999 que nadie quiere? ¿Qué hiciste? Es una de las rarezas, porque el principal podía hacer juegos de rol de weá muy raras, pero no de ese tipo de weá. Muy nicho. Muy nicho. Pero te fuiste a la mierda. Era como muy rara. Ahora, quedamos en el umbral de los 90. Que en los 90 crea varios juegos diferentes. Juegos interesantes. Pero principalmente en los 90, obviamente, que es la década de Mundo de Tiniebla. Y vamos a hablar del Mundo de Tiniebla en el próximo episodio. Así que... Eso, ahí se lo dejamos. Busquen el juego de Dallas. Vean Dallas. Si pueden jugarlo, me dicen cómo les va. Qué horror. Busquen su juego antiguo. ¿De qué mierda trata, weón? No sé, como... Bueno, tenés que poner tu petrolera y competir. Claro, tiro un dado para matar a JR. Si te sale un 1, todo era un sueño. ¿Qué weá? El gemelo malvado. Claro, ¿Tuvo gemelo malvado? No tuvo gemelo malvado. Pudo haberte, no sé, la verdad. Es que Dallas era muy larga. De hecho, uno de los... o sea, muchas de las weas que te hacen hoy día parodia vienen ya de Dallas. Por ejemplo, esa wea de... la novela que ven en Futurama es Dallas. La de... ¿cómo se llama? Mirada de robot. Mirada de robot. Sí. Pero es que los gringos tienen esa soap opera, pues, weón. Sí, pues sí, ese tipo de... Pero todo eso está basado en Dallas. Qué horror. Si pueden, busquen en internet alguna que le explique de qué se trataba Dallas. Te lo resumo así nomás. Sí. Y había otra que era la competencia que se llamaba Dinastía. Ese igual me suena. Con la Joan Collins. Pero ese era de ganadero, ¿no? Sí, era de ganadero. ¡Ay, qué atroz! Era de ganadero, con la Joan Collins. Concha tu madre. Que la Joan Collins era como la actriz que hacía de mal en esa época. La huevona mala. Sí. ¿Qué hace pasar tan aliciada? Es como la maldita Alicia, pero en versión gringa. Ya, cabrón, los dejamos con esa. Esa es la nota freak de juegos de rol de los 80. Espantoso, weón. Eso. Jueguen rol. Vayan a la tienda a visitarnos. Vayan al Misca. Ahí en qué calle, no me acuerdo. Al frente del mercado. Al frente del mercado en calle Uribe. No me acuerdo el número. No, eso. El número lo voy a buscar ahora. Pero ustedes saben, ¿no? Cómo llegar. No es fácil. Dice ustedes saben, eso. Sí. Saludos al Tei, a la Lisette, sí, los Patreon. Gracias. Sí.
Siempre se me olvida hacer el saludo, weón. Yo Somos creo como que el hoyo. la vez anterior fue el dato de ¿cuánto se llama? Vin Diesel Master. Ahora va a ser El juego de Dallas, el concha juego de tu madre, Dallas. Sí, weón. esa weá es el acabose. Oh, weón, qué atroz. Eso. Besito. Chao. Despídete, pu. Chau. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.